Bueno, en esta oportunidad, ante todo, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que estén viendo este video. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de una de las prácticas que teníamos, que es el árbol B. ¿No? Mi nombre es Guido y voy a hablar acerca del árbol B. ¿Qué es el árbol B? El árbol B, en palabras más técnicas, ¿no? Es un árbol que es una estructura de datos balanceado que generaliza los árboles binarios, ¿no? Se utiliza ampliamente en sistemas de base de datos, sistemas de archivos para poder tener mejor eficiencia, ¿no? Para poder hacer más, no tan complejo. Unas propiedades principales son las múltiples claves por nodos, ¿no? Puede tener, un nodo puede tener varias claves, perdón, a diferencia de los otros árboles, como el binario AVL, ¿no? Tiene un balanceo automático como el AVL también, que es todas las hojas que estén al mismo nivel. Ahora, las claves ordenadas también, las claves están ordenadas de menor a mayores, creo que es una definición que está casi en todos los árboles. La optimización para discos, no. Esta es más que toda la parte que es del árbol B. Los nodos se diseñan para coincidir con el tamaño del bloque de discos, minimizando las operaciones de entrada o salida. Eso es lo que lo hacen en especial. ¿Y qué es, no, el árbol B? En otras palabras más sencillas sería, imaginemos un árbol, ¿no? Un árbol familiar, pero donde cada persona puede tener varios hijos y varias edades memorizadas. La magia está en que siempre se mantiene en el equilibrio sin importar cuántos datos agreguemos o quitemos, ¿no? Siempre va a estar en equilibrio. También podemos pensar en esto como un sistema de archiveros, ¿no? Como un cajón que puede contener varias carpetas y así va a minimizar cuántas veces tenemos que abrir el cajón, ¿no? En un archivo están todos los datos. Ahora vamos a pasar a la implementación Smart. El código que se está usando en esta oportunidad voy a centrarme más en gráficamente que en el código para no hacerlo tan largo. Solo mostraré unas partes del código, que es esto. Las partes un poco más importantes, ¿no? En la clase B-tree, en el código se crea la clase B-tree, ¿no? Donde está el arcase, que va a ser el array que va a almacenar todos los nodos. Todos, sí, sí, todos, ¿no? El children va a ser que es como es decir, que a los costados de los keys van a estar para poder almacenar los hijos. Si hay dos elementos o dos claves, dos keys, van a haber tres hijos. Si va a haber uno, van a haber dos hijos, así también. El número de claves actuales en el nodo, la n, va a representar el layout, indica si el nodo es una hoja o no. Si va a ser una hoja o va a ser un nodo interno. Ahora, las funciones claves que están en el código son el traverse, que hace el recorrido, el search, que hace la búsqueda, el insert, que hace la inserción, como es más entendible, ¿eh? El split shield, que es divide un nodo hijo lleno para poder balancear, ¿no? En cada código o cada nodo es una caja, ¿no? Con espacios para llaves y direcciones a otras cajas, ¿no? Como dicen, ¿no? Mediante punteros están apuntando a los hijos. La función más inteligente en este caso sería el split shield. Cuando una caja se llena, la divide en dos y manda una llave jefe. Es voy a decir que la más importante, ¿no? A diferencia de las otras, ¿no? Lo que destaca en este árbol es que el árbol va a crecer hacia arriba, ¿no? Como un edificio que añade piso tras piso, según también lo que se dice. Por ejemplo, este es el código de B-tree, el insert, para hacer, ¿no? El root, B-tree, else, para hacer el funcionamiento de la parte, ¿no? Código de inserción del árbol, ¿no? Es la parte para insertar. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que es la demostración práctica, ¿no? En este caso, luego vamos a mostrar un gráfico donde se va a insertar todos estos datos. Vamos a insertar todos estos datos, ¿no? Al insertar estos valores en un árbol B de orden, vamos a hacer de orden 3. El orden se define en una fórmula en el código, ¿no? Es 2 por t menos 1. El t es el grado del árbol, ¿no? Como en este caso es 3, va a ser 2 por 3, 6, menos 1, 5. El árbol va a tener como máximo 5 elementos o 5 keys, 5 claves. Así llega a igualar a intentar. Si llega a superar eso, entonces se va a tener que balancear el árbol dividiendo entre 2.
El medio va a tener que subir arriba y los dos se van a repartir en ambos lados. Ahora, para este caso de los árboles de muestra práctica, se va a mostrar más la división de nodos cuando se llenen, la propagación, la creación. Este está un poco, por ejemplo, el gráfico salió un poco mal, ¿no? Más rato, luego se va a mostrar. Antes de mostrar el ejemplo, una mención sería que el árbol B se usa, ¿no?, más que todo en aplicaciones de base de datos. Por ejemplo, en el MySQL e InnoDB se utiliza el B-tree, ¿no?, una variante de B3, B más tree, una variante de B3, ¿no?, que es casi lo mismo, ¿no?, pero para almacenar estos datos de la tabla, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no?, esto se parece a un ejercicio académico que es exactamente lo que pasa cuando buscan un producto en Amazon, ¿no? Por ejemplo, el MySQL toma estos conceptos, los optimiza para nuestra búsqueda en Instagram o Facebook, en Instagram o Facebook, para que sean instantáneas. Bueno, la próxima vez que se haga el árbol de funciona que, digamos, para la próxima vez que se haga una búsqueda en su teléfono, recuerden qué hay detrás de un árbol B trabajando. Bueno, es la configuración, create database, creamos la base de datos, la tabla, y se usa más que todo para... Se usa, por ejemplo, esta es una demostración, ¿no?, cómo está el árbol B distribuido. El ID 12, 12, 15, Fernández García del García. Bueno, esto es un poco, no está tan completo, ¿no? Para el MySQL, uno de los datos observados, ¿no?, como se dice aquí abajo, la velocidad de búsqueda, ¿no? Las búsquedas con índices son logarítmicos, ¿no?, en lugar de lineales. Las consultas de rango, los B3, permiten búsquedas eficientes de rangos de valores, ¿no? Índices compuestos. Los índices son múltiples columnas que aprovechan la estructura de B-tree. Ahora, una comparación con el árbol árbol B con el AVL, es que las diferencias fundamentales, ¿no?, como acá dice, número de hijos, eso ya sabemos que el árbol B puede tener varios hijos, múltiples hasta 2t. El árbol AVL tiene máximo 2, ¿no?, porque es un binario. Las claves por nodos, el árbol B tiene varias claves por nodos, puede tener, por ejemplo, puede tener 5, 4, depende del orden también, o bien de la definición que le pongamos. En el árbol AVL solo puede tener una clave, pues no puede tener varias juntas. La altura, muy pequeñas en caso del árbol B, que es 3 a 5 niveles. En el árbol AVL tiene una mayor altura. El rebalanceo es la división y fusión de nodos. En el caso del AVL solo haces una rotación, ¿no? Para poder nivelarlo, uno sube, se rota el otro va a la izquierda o a la derecha y ahí se nivela. En caso de uso, ¿dónde se usa, no? El uso principal es el almacenamiento en discos, y el AVL es en memoria principal. La complejidad, en ambos tienen casi la misma complejidad. ¿Dónde podemos usar árbol B, ¿no? Los datos son demasiado grandes en memorias para el árbol B, son demasiado grandes para usarlos en una memoria principal. No se debe usar ahí. Se requiere acceso frecuente a disco para el árbol B. Las operaciones, ¿no?, son entrada-salida, ¿no? En caso del árbol AVL, los datos caben completamente en la memoria, no es tan complejo, ¿no? Las búsquedas son frecuentes que las actualizaciones. Se requiere mínimo tiempo de búsqueda posible. En palabras resumidas, queremos decir que es como elegir entre un camión y un deportivo, ¿no? Puede ser. Ambos son vehículos, pero para casos diferentes o cargos diferentes. Si sus datos caben en la memoria de una laptop, probablemente se use un árbol AVL. Pero si los usuarios, por ejemplo, de Facebook necesitan un árbol B, la clave está en entender que en computación el contexto lo es todo, ¿no? No hay estructuras mejores, solo son más apropiadas. O sea, nos decimos que no queremos decir que no, que todos los árboles AVL van a servir, no es que uno sirva, uno es mejor, otro es peor, sino que depende del caso que estemos usando. O sea, cuál vamos a usar, cuál es mejor usarlo en este caso.
todos tienen sus fuertes también. No es que ni un ciego. Ahora, antes de dar conclusiones, vamos a pasar a un ejemplo. eh, vamos a mostrar, ¿no? cómo vamos a graficar el árbol. Sí se muestra, ¿no? Sí se está mostrando. Sí se está mostrando. En este caso, por ejemplo, vamos a los datos que se han mencionado anteriormente en este de acá. Por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a ingresar estos datos de acá, todos los 18 datos, ¿no? Acá vamos a ingresar, ya está ingresado, pero en esta ya ha ocurrido un poco en el diseño creo que está un poco mal, pero sí se diferencia. Bueno, vamos a cargar el ejemplo, ¿no? Hacemos la inserción del 10, del 20, del 5, del 6, del 12, se balancea, ¿no? Ya llegó al máximo que era 5 porque es de orden 3 el árbol. 2 por 3, 6 menos 1 que es 5, entonces el claves máximo 5 tendría que ser. Ahora se divide, está dividiendo. En este caso termina en 8 porque se va a juntar a 3. Se sigue dividiendo, está balanceando. Como se observa, ¿no? En el 8 aquí se ha juntado un poco, pero creo que es un poco problema de diseño. Como se puede observar, se ha hecho la inserción de todos los datos, ya terminado así, ¿no? De dos niveles. Aquí está el 3, 5, 6, están ordenados de izquierda a derecha, de menor a mayor. Está ordenado 3, 5, 6, 7. Para hacer las búsquedas, recorridos, se hace esto comparando, ¿no? Por ejemplo, en el código primero va a obtener el hijo interno, el este de acá, el nodo interno, ¿no? El interno que es este. Primero comprueba si es un hijo o no. Si comprueba que es un interno, entonces si es un interno quiere decir que tiene hijos, por lo tanto no puede hacer la inserción acá. Entonces para hacer la inserción tiene que bajar comparando, ¿no? Primero compara con el 10. Si el dato es menor o mayor, inserta por acá. Para mostrar eso, cómo se funciona la inserción, vamos a mostrar otro ejemplo que es este de acá. Es un poco distinto al otro esto. Aunque se muestra un poco mejor la inserción, ¿no? Por ejemplo, acá estos acá parecen columnas, son los punteros o los hijos que van a apuntar a los hijos, los children. Esto se considera como este acá. Es un poco distinto a la otra vez. El concepto de inserción es el mismo, ¿no? Este de acá apunta al hijo izquierdo, este al hijo, bueno, se le conoce como hijo, a la hoja izquierda, este al medio y este de acá apunta al derecho. Para hacer una inserción se compara, ¿no? El dato, primero se obtiene los datos de este nodo de acá y se comprueba si es un interno. Si es un interno quiere decir que tiene hijos. Si tiene hijos, las inserciones se hacen abajo en las hojas. En este caso está insertando el 60. Insertamos, primero obtenemos los datos de acá, comprobamos que es un interno en este caso, entonces tiene hijos. Ahora comparamos en qué hoja vamos a insertar los datos. El 105 es mayor o menor que el 60. En este caso el 105 es mayor que 60, entonces el dato que se va a insertar 60 va a estar en este lado, que va a ir acá, al 33,89. Y acá se compara uno por uno para insertarlo. Como es una hoja, acá sí se puede insertar. Y entonces se inserta donde corresponde, ¿no? En este caso en el medio tiene que insertar. Acá abajo ya está. Luego de insertar el valor 6 en la página izquierda, ¿no? Ahí está. Luego se actualiza. En caso de subir datos también es lo mismo, ¿no? Digamos acá, quiero ingresar una clave entre 222 y 261. Se inserta también. Como en el otro caso que era de orden 3, o sea, clave 5, el 5 vamos a tener el límite y vamos a ingresar uno más,